Bienvenidos estudiantes una vez más a este canal Encuentro de Divulgación. Hoy vamos a trabajar sobre una conferencia pronunciada por Eric Hobsbawm, el conocido historiador británico, el 25 de noviembre de 1998 en Chile. En esa conferencia Hobsbawm nos va a dejar una profunda reflexión en torno al siglo XX. En esta reflexión del siglo XX, Eric Hobsbawm nos dice que estamos llegando al fin del segundo milenio de la cronología occidental y al fin del más extraordinario siglo de la historia humana. Ha sido el siglo de los dolores más espantosos y arbitrarios. Se ha estimado que después del año 1900 la acción humana ha matado casi 200 millones de hombres, mujeres y niños en las guerras, hambres y otras catástrofes sociales, lo que equivale a casi el 10% de la población humana sobre el planeta Tierra en el año 1900. Sin embargo, nos dice, nuestro siglo ha sido y sigue siendo la era de los más estupendos progresos en la historia de la humanidad, y hemos vivido cambios de tamaño extraordinario, revolucionarios, tanto en velocidad como en la profundidad de sus efectos. En el momento que dicta esta conferencia, la población del globo, la población mundial, es de más o menos 6.000 millones de habitantes, o sea, 3 veces más de lo que fue a principios de siglo. Por lo tanto, en la segunda mitad del siglo XX se ha visto una explosión demográfica mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, el número de seres humanos en el mundo se ha doblado, con un crecimiento más rápido en Asia y África, y aún más veloz en América Latina. En su gran mayoría, estos seres humanos son más altos, más pesados y tienen una duración media de vida más prolongada. Además, sus condiciones de vida son capaces de un mejoramiento aún más impresionante, por consecuencia del crecimiento económico que ha sido espectacular. Por desgracia, este crecimiento económico está disponible solo en teoría, porque en la práctica el siglo XX ha sido la época del auge de la desigualdad. Nunca antes había crecido tanto la desigualdad entre los países ricos y los países pobres. Al mismo tiempo, la desigualdad al interior de los países no disminuye y en las últimas décadas del siglo aún crece. Tengo que añadir, dice Hobsbawm, que casi la más enorme distancia entre las capas más ricas y más pobres del pueblo se encuentran justamente en América Latina. Casi no hay limitaciones de tiempo y espacio cuando utilizamos el teléfono, el fax, el correo electrónico y el internet. Pero a fines del siglo XX, estos milagros de la tecnología siguen siendo inaccesibles a la mayoría de los seres humanos. Nos ilustra esta afirmación de fines de siglo diciendo que hay menos de 2 teléfonos por cada 100 habitantes en la India, que tiene 2.000 millones de habitantes a fines del siglo XX. También señala que hay más teléfonos en Canadá que en todo el continente africano. Sin embargo, la televisión y sobre todo las pequeñas radios portátiles han puesto al gran mundo al alcance de las poblaciones más lejanas. A fines del milenio estamos viviendo en un mundo donde nos llega desde afuera un flujo universal, continuo y sin fin de informaciones. El aire que estamos respirando está lleno de imágenes, de sonidos y de palabras las 24 horas al día. En resumen, a fin del siglo XX, por razones tecnológicas y sociales, un montón de conocimientos sin precedentes y sin par son accesibles a los seres humanos. Antes del siglo XX, la gran mayoría de la gente eran analfabetos, es decir, sin acceso al medio principal de la difusión de conocimientos de los instruidos, la palabra escrita o la palabra impresa. Y la gran mayoría vivían en el campo, es decir, aislados e ignorantes. Todo cambió en este siglo XX. A fines de siglo no hay más que 26 países con más de la mitad de su población analfabeta. La población de estos países comprende menos de 10% de la población mundial. Por primera vez en la historia, y esto es un logro que señala Hobsbawm, estamos en vísperas de un mundo en su mayoría alfabetizado. La educación secundaria y aún la educación terciaria universitaria ya no pertenece a una minoría muy pequeña de privilegiados, sino que se ha vuelto un fenómeno de las masas.
Las ciudades son los principales centros culturales y para la difusión de conocimientos. El ejemplo de América Latina puede servir para indicar la rapidez de la urbanización. En pocos años, dice Hobsbawm, la gente del campo será por primera vez en la historia una minoría de la raza humana, como ya lo es en Europa, en el hemisferio occidental y en gran parte del mundo islámico. Por supuesto, gracias a la revolución informática, el campo ya no es tan aislado como antes, pero la ciudad sigue siendo culturalmente hegemónica. Sin embargo, respecto también a los conocimientos, tal vez es que hay más desigualdad en el mundo a fines del siglo XX que antes, por dos motivos: el altísimo nivel de educación que necesita la gestión de la tecnología científica de hoy y la primacía cada vez más evidente que la abundancia de recursos da a un puñado de países ricos. La primera fase de la industrialización necesitaba nada más que una cantidad suficiente de artesanos inteligentes con destreza manual y en parte alfabetizados. Hoy estamos a merced de los investigadores doctorales y postdoctorales laureados justamente con los premios Nobel. Más que nunca, la investigación y el conocimiento está siendo centralizada por un puñado de países europeos y norteamericanos después del derrumbamiento de la Unión Soviética de 1991. El fin de siglo se caracteriza por lo que se llama el derrame de cerebros de los países pobres a los países ricos, sobre todo a Estados Unidos. En clave prospectiva, Hobsbawm nos dice: tenemos que remediar esta situación en el nuevo milenio, en este milenio que nosotros estamos viviendo. Pero no será fácil, no es imposible, porque en los últimos 30 años las regiones de la industrialización original han perdido el monopolio de la industria y de las tecnologías modernas. Sin embargo, la desindustrialización de las regiones iniciadoras no ha distribuido a las industrias a través de todo el mundo. En su historia del siglo XX, que ya hemos estudiado, Eric Hobsbawm define a los posteriores 30 años de la Segunda Guerra Mundial como la época de la Edad de Oro, porque en la mayor parte del globo el crecimiento económico se lograba bajo cierto control por los gobiernos, políticas económicas que no descuidaron sus funciones y responsabilidades sociales. Después de 1973 se ha experimentado una vuelta a un capitalismo más salvaje, poderoso y global, pero sin control eficaz y por consecuencia mucho más inestable que antes y con fluctuaciones y crisis dramáticas. Sin embargo, pese a todas las desigualdades de crecimiento económico, el progreso de la economía mundial ha sido sumamente impresionante y sigue siendo asombroso. En verdad, la magnitud y la velocidad de este crecimiento son de raíz los problemas más serios que estamos enfrentando a fines de siglo. Estamos descubriendo que lo que está devastando al globo, que lo que está destruyendo al planeta, no es la espantosa fuerza destructiva liberada por los hombres en el siglo, sino el poder aún más espantoso e inmenso de las fuerzas productivas. Hobsbawm pretende desde esta conferencia que el siglo XXI, el siglo en el cual nosotros estamos viviendo, tiene que solucionar el problema del ambiente. Por desgracia, dice Eric Hobsbawm, no hay motivo para mucho optimismo. Es un problema global, pero no existen instituciones globales para enfrentarlo en modo eficaz. La economía ha sido globalizada, así también la ciencia, la tecnología, el campo, las comunicaciones y también los conocimientos. Pero no hay una tendencia equivalente en el ámbito político mundial para solucionar los problemas del medio ambiente que se vislumbraban a fines del siglo XX y que nos siguen perjudicando en este siglo XXI. Muy bien, hemos repasado entonces los principales conceptos de Eric Hobsbawm sobre los logros y fracasos del siglo XX. Como tarea, entonces, queda completar esta tabla comparativa que aparece en pantalla con los logros y fracasos señalados por Hobsbawm en lo que él ha llamado el corto siglo XX. Para finalizar, les dejo esta serie de preguntas para reflexionar en este siglo XXI. ¿Hemos solucionado
los problemas señalados por Hobsbawm del siglo XX? ¿Ha disminuido la desigualdad a nivel global y a nivel de los países, sobre todo latinoamericanos? ¿Se ha acortado la brecha entre ricos y pobres? ¿Hemos solucionado como humanidad el problema de la contaminación industrial y las consecuencias que ésta trae para la vida? Muchas gracias a ustedes por haber prestado atención y nos estamos viendo en próximos videos aquí en este canal Encuentro de Divulgación.